Todos. Ya veis que la jornada técnica está estructurada en dos partes. Tenemos ahora una sesión de dos ponencias y luego tendremos un café. Increíblemente estamos en tiempo, o sea que estamos en hora, que normalmente siempre empezamos con retraso, con lo cual pues es algo que es de agradecer a todo el mundo. Las dos ponencias que tenemos ahora a primera hora son en el ámbito de la nutrición y también del manejo. La primera de ellas, alimentación y manejo de la futura reproductora, que la va a impartir Luis Flores, y la segunda, optimización del peso final a matadero, que la impartirá Álvaro Aldaz. En principio, cada una de las charlas tendrá una duración, pues no sé, de 35 o 40 minutos y luego habrá pues 5 o 10 minutos pues, para preguntas que queráis hacer. Bueno, Luis Antonio Flores, que es el que va a participar en el primer ponente, es licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en el año 87. En el 97 terminó el máster en Conservación de la Naturaleza y Gestión de Recursos Naturales por el Foro Europeo ADA y luego pues toda su actividad profesional ha estado ligada a la alimentación animal, en particular a la nutrición porcina y su aplicación a la producción. Ha trabajado en distintas empresas, Pascual de Aranda, Ibérica de Nutrición Animal, ahora del grupo Inzo InVivo, Throw Nutrición del grupo Nutreco y recientemente se ha incorporado a Sedna Nutrición del grupo Inzo InVivo también. Es autor de algunos artículos en revistas especializadas y también pues, ha impartido, y por eso está aquí, pues, diversas ponencias en congresos y diversos foros. Entonces, cuando quieras, yo me voy para allá y luego... Muchas gracias, Fernando, por la introducción. Seguro que lo del tiempo comenzaremos a estropearlo. Buenos días a todos. Y siguiendo la línea de agradecimiento, lo primero, como no puede ser de otra manera, felicitar a la asociación por el éxito organizativo. A las pruebas me remito. Y también agradecerles la invitación y particularmente la persona de Ricardo Alastruy para compartir con todos vosotros, amigos, amigas y colegas, pues un tema que quizás después de la evolución genética de los últimos años hemos tenido o no le hemos dado la suficiente relevancia, la suficiente importancia más allá de lo que son solamente aspectos sanitarios. Para empezar, describiremos cuáles, en principio, son los objetivos de una recría de cerdas. Lógicamente, sin entrar, no es el tema de hoy, yo no voy a entrar en temas sanitarios, pero sí que ha sido el de mayor importancia y el de mayor relevancia que le hemos dado todos. Ha sido la piedra sobre el que ha girado todo lo que es la recría de cerdas. Pero también hay otros objetivos, como es aprovechar el progreso genético, elevar la productividad de unos animales cada vez seleccionados mejor, pero también el desarrollo del aparato reproductivo, del aparato mamario y de la capacidad lechera. Y a la vez intentar, y es lo difícil, reducir la tasa de eliminación, la tasa de renuevo de las cerdas, básicamente por problemas, vamos a hablar solamente, no de aspectos sanitarios, insisto, sino debidos a problemas de aplomos o incluso de baja productividad que puedan estar ligados con aspectos nutricionales. Todos sabemos, y recuerdo no hace mucho una ponencia bastante bonita de un compañero, de un colega de Piñeiro, que hablaba de supercerdas. Todos sabemos que la productividad de las cerdas nos viene marcada desde el primer parto y marca la vida productiva de la cerda en partos sucesivos, ¿no? Hay autores como este que describen más o menos un aumento de productividad, dependiendo del punto de partida, de 0,4 o 0,5 lechones más del segundo al quinto. Pero no es menos importante que siempre en producción, en nutrición, trabajamos con poblaciones y no siempre obtenemos estos resultados en los primeros ciclos, en los primeros partos. Y nos tenemos que preguntar por qué. Pero no solamente es ese incremento de la prolificidad desde el primer parto lo que nos marca la vida productiva, sino que incluso esas mismas cerdas alcanzan ratios de partos más elevados durante los partos sucesivos. Aquí veis en este estudio del propio Carlos con otros compañeros, donde esas cerdas que empezaban con tasas de partos y de prolificidad más elevadas, en torno al 85-86%, llevan una tasa de partos superior de en torno a 3-4 puntos hasta que se igualan ya a partir del quinto o sexto parto cercanas a la eliminación. Luego, de dónde proceden o cómo hemos recriado las cerdas
tienen un aspecto muy importante en toda su vida productiva. Además de todo esto, claro, tenemos que la realidad de las explotaciones, ¿no? Y tenemos que cumplir un objetivo de cubriciones por bandas establecidas. Las cubriciones son el motor de las producciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero desde luego siempre con cerditas preparadas, lo cual implica que tenemos que compaginar peso y edad, estimuladas a celos en su momento, cubiertas al segundo, al tercer celo, anotados esos celos, adaptadas a los bosses y en numerosas ocasiones por aspectos sanitarios de diferentes ideas, puesto que reducimos las entradas de cerdas en la explotación para evitar aspectos sanitarios. En definitiva, estamos hablando de que se trata de cuadrar un puzzle donde sí que es cierto que la sanidad es el aspecto más importante, pero donde tenemos que cuadrar también la nutrición, el manejo de la nutrición, el manejo de la alimentación, estimulaciones a celos, que acabo de enseñar, la estimulación con el berraco, la adaptación al BOS, la edad a la primera cubrición y, por supuesto, y hay expertos seguro aquí, sin olvidarnos de temas de inseminación y de instalaciones, bienestar, etcétera, que no quiero entrar, solamente tocaremos alguno de estos aspectos, ¿eh? La sanidad, y no quiero repetir más porque no entraremos en ello, pero básicamente requiere dos puntos. Uno, el primero que requiere es tiempo. Tiempo para intentar igualar las condiciones sanitarias o los patógenos que tengamos en la explotación con las cerdas que entran y viceversa. Entonces necesitamos tiempo. Pero también pensemos que ese tiempo de estancia en una cerda, dependiendo si están recriadas desde el destete o entran ya con pesos más elevados, con 6 meses o lo que sea, las explotaciones, esas adaptaciones, ese estrés también sanitario nos conlleva a reducciones de consumo de alimentos y nos conlleva ralentizaciones de crecimiento. Y yo, una de las primeras reflexiones que quiero decir es que esos adelantos genéticos que estaba mencionando desde el principio nos ha llevado a que tenemos cerdas de también, sí, muy prolíficas, pero de crecimientos muy, muy elevados y de crecimientos magros. Y veremos por qué la importancia de todo esto. Claro, si requiere tiempo la adaptación, evidentemente lo que requiere también es espacio. Y con el espacio, con las instalaciones que tengamos, también podemos estar influyendo. Luz, suficientes metros cuadrados, etcétera, etcétera, que nos conllevan, que nos pueden conllevar a problemas de estrés que yo diría hormonales. Y algo que es ayer mismo, ¿verdad, Álvaro? Comentábamos alguna cosa. Yo creo que estamos aprendiendo en los últimos años, porque lo bonito es seguir aprendiendo permanentemente. Y una de las cosas que estamos aprendiendo, por lo menos en nutrición de cerdas, a mí me gusta decirlo, es que no es un cálculo matemático de tantos requerimientos y tanto pongo. Hay algo que son las hormonas, de las cuales son muy desconocidas, que nos derivan la ingesta de los nutrientes hacia donde queremos en un momento, hacia donde quiere el sistema en un momento determinado. Es decir, que tenemos que relacionar nutrición con el sistema hormonal. Una de las piezas del puzzle que estaba comentando, pues se trata de cuándo hacer la estimulación, cuándo la exposición al berraco. En este trabajo lo que podéis ver es que con cerdas de menos edad expuestas al berraco tardan bastante más tiempo en salir a hacerlo, en torno a un mes o mes y pico, más o menos un mes o 25 o 30 días. Mientras que aquellas cerdas que están expuestas al berraco cuando están más desarrolladas muestran su pubertad en un intervalo más corto desde que se ha expuesto el berraco, que podemos bajar en torno a los 15, 10 días más o menos desde la exposición al berraco. Cualquier estrategia, evidentemente, puede ser útil y puede ser adecuada, simplemente que lo tengamos de acuerdo, que lo tengamos en cuenta. Cerdas no desarrolladas, e insisto, tenemos cerdas con una capacidad de desarrollo muy elevado, muestran más tarde la pubertad desde la exposición al berraco. Y cerdas más desarrolladas, acortamos ese intervalo de tiempo. Por otra parte, otra pieza del puzzle, decíamos, la adaptación al BOS. En este, yo creo que muy conocido trabajo, se mostraba que nos estábamos jugando más o menos un lechón de producción si tenemos las cerdas al momento de la inseminación adaptadas al BOS o no. A partir de que la cerda ya está en torno por encima de las 2 semanas adaptadas al BOS,
alcanzamos un nivel productivo de lechones, vamos a considerar normal respecto a cerdas que llevan menos de 15 días adaptadas al box, con respecto a la inseminación. Evidentemente, ¿qué nos está ocurriendo? Que nos estamos acercando al momento de salida a celo nuevamente, pero ya dentro del box. Es otro aspecto que hemos dicho a considerar en el manejo incluso de la alimentación, como veremos posteriormente, de la cerda de recría, de la cerdita de recría. Pero también hemos dicho el desarrollo mamario. Claro, y el desarrollo mamario, estamos de acuerdo, o sea, los puntos fundamentales son gestación y lactación, evidentemente. Pero no nos olvidemos que hay un primer desarrollo mamario en torno a los 90-100 días de edad del animal. Y la verdad es que todavía nutricionalmente tenemos pocos datos concluyentes de cómo puede afectar desde ese inicio el desarrollo mamario. Pero tengamos en cuenta, porque seguro que si fisiológicamente hay un primer desarrollo en esa etapa, algo nos está repercutiendo. Luego seguimos pensando la importancia que tiene recriar cerdas, pero no desde que nos puedan llegar a la granja con 6 meses o 110 días, desde que ya son pequeñas, desde las 10, 12 semanas, 15 semanas de vida. Respecto al desarrollo mamario, este es un ensayo bonito de canadienses donde daban 4 tratamientos. Uno, desde el destete hasta más o menos los 200 días de edad. En el primer tratamiento se exponía a los animales a una dieta de alta de proteína al libitum. En el segundo, esa misma dieta hasta los 150 días de edad, y a partir de los 150 días se le daba otra dieta al libitum de baja proteína. El tercer tratamiento es baja proteína desde el principio, pero al libitum. Y el cuarto es una restricción desde el principio del 20% más o menos de la capacidad de ingesta voluntaria del animal. Y vemos que sí que hay una diferencia en el desarrollo mamario importante, tanto en el nivel, a nivel significativo, del tejido parenquimatoso como extraparenquimatoso y del DNA. Y pensar que esas son las futuras células productoras de leche. Luego ya tenemos una influencia importante. A nivel de grasa, de deposición de grasa en la mama también es significativo, y no mucho en el nivel de proteína. Y podemos pensar, bueno, entonces, conclusión del estudio, la proteína no tiene tanta influencia. Sobre esto no, está claro que tiene mucho más importancia, porque restringir el 20% en esas etapas equivale a un 26 más o menos, creo recordar, 25% de menos de tejido parenquimatoso. Pero vamos a ver posteriormente qué es lo que ocurre también sobre, por ejemplo, la salida a la pubertad, la salida a celo, sobre esas dietas bajas o altas en proteína. Y algo también muy importante, y era lo que comentamos, nutrición está ligado al sistema hormonal. Y aquí vemos diferencias significativas en el nivel de leptina. El nivel de leptina, no quiero anticiparlo, pero bueno, se empieza a generar a nivel de los adipocitos, es decir, que el animal necesita cierto nivel graso para empezar a generar leptina. Y la leptina, y no anticipo, pero sí que está íntimamente relacionada con alcanzar la pubertad y con la ovulación. Decíamos también que otra pieza del puzzle que tenemos que cuadrar es el desarrollo del aparato reproductivo. Claro, y siempre pensamos, bueno, claro, el aparato reproductivo se genera pues, en el momento que la cerda ya es púber, y no es así tampoco. Hay un primer desarrollo, fijaros de cuándo es este estudio, intencionadamente de hace 30 y tantos años. Ya sabemos que hay un primer desarrollo del aparato reproductivo más o menos en torno a los 4 meses, y que el número de folículos incluso se está direccionando desde ese momento. Posteriormente, evidentemente, en la fase ya de pubertad, ¿qué es lo que hace el animal? ¿Qué es lo que hace la fisiología? Pues sí que aumenta el peso uterino, la longitud de los cuernos, el peso de los oviductos, y etcétera. Y desciende algo el número de folículos. Pero tengamos en cuenta que ya en fases tempranas, en torno a los 4 meses, estamos condicionando el desarrollo del aparato reproductivo. Es decir, una de las primeras conclusiones que quizás pudiéramos sacar es que no conviene racionar, por lo menos en exceso, en etapas de crecimiento. Y si lo hacemos, que seamos conscientes de que tendremos que exponer al animal a cubrición a edades o pesos, diría más edades, porque puesto que lo estamos racionando y el peso no le vamos a alcanzar, pero sí a edades más posteriores. Más piezas del puzzle. Decimos, bueno, vamos a ver, que está en boga actualmente decir a qué peso cubrimos las cerdas. Bueno, este estudio lo que muestra es que aquellas cerdas
que estaban cubiertas en el rango de 145 o 160 kilos por primera vez, mostraban una mayor cantidad de lechones nacidos a lo largo de toda su vida productiva. Es simplemente un apunte. Otros apuntes llegan a comentar incluso la influencia que tiene de la época del año en el que nace la cerdita, la futura cerdita. En este trabajo lo que indican es que aquellas cerdas nacidas en el primer semestre del año convenía cubrirlas en torno a los 280 días. Y para aquellas cerdas cubiertas en el segundo semestre del año anticipaban la cubrición, por datos, a los 240 días de vida más o menos. Claro, yo creo que la reflexión es para todos. Hay que preguntarse el por qué. Yo me creo esto y dices, bueno, ¿y el por qué puede ser esto? Bueno, podemos pensar que son cerdas a veces nacidas en épocas estivales o que las vamos a cubrir en esos meses en épocas estivales. Y estamos en un país evidentemente cálido. Pero desde luego tiene su importancia, ¿eh? Y hay que considerarlo, ¿eh? Decíamos la importancia que tiene la edad a la primera cubrición, porque nos marca, entre otras cosas, esa vida productiva, etcétera, etcétera. Estos son datos de cualquiera de las explotaciones que podríais llevar vosotros, de unos buenos amigos y demás, donde hacíamos este ejercicio sobre los nacidos vivos al primer parto. Y nos encontrábamos esa curva, esa V, y decíamos, bueno, según esto, dices, las cerdas de 280 días son las más productivas, pero también son muy buenas y con un coste inferior alimenticio las de 210, las de 7 meses, 8 meses. Claro, pensar, por ejemplo, que esto es una explotación, por eso cada caso es muy particular. Pensar que esta es una explotación que recibe 3 entradas de cerdas al año, que trabajo con varias edades cuando entra. Y pensar que las primeras cerdas que se cubren, el responsable de la explotación quiere cumplir esos objetivos de cubrición y lo que hace es cubrirlas más preparadas. Y claro, aquí esos 210, 240 días pueden ser las cerdas más desarrolladas, porque el sistema de alimentación, concretamente de esta explotación, es prácticamente al libitum. Mientras que realmente tenemos el bache de medio y, por supuesto, las cerdas de más edad no tienen que ser necesariamente las de más peso, pero son las que alcanzaban niveles productivos más elevados. Pero no solamente en cuanto a los nacidos vivos, sino si hacemos el mismo ejercicio del comienzo del ratio de partos al primer parto, nos encontramos lo mismo, que las cerdas más eficaces son las que alcanzan ratios de partos más elevados, del 96%, 97%, mientras que las otras, que también tenían un rango bueno al primer parto, estaban en torno al 90-91%. Luego hay diferencias, pero habrá diferencias por edad y cómo se desarrollen las cerdas. Este es otro ejemplo. No siempre ocurre lo mismo. Por eso dictar muchas veces, yo creo que cátedra es equivocarnos. Tenemos que adaptar cada uno a lo suyo. Esto es un ejemplo que es todo lo contrario. En aquellos grupos más productivos eran los intermedios, los que tenían un tiempo intermedio. Pero que sí que es importante que reflexionemos qué genética tenemos, qué instalaciones y cómo estamos recriando las cerdas. Y a partir de ahí tomar una decisión. Porque la pregunta es esa, y os la voy a preguntar a vosotros. ¿Cómo estaban recriadas estas cerdas? ¿Cómo recríais? ¿Estaban desarrolladas? ¿No estaban desarrolladas? A ver en qué me fijo que pueda responder. Pero tampoco os voy a meter en el aprieto, ¿eh? Tampoco os voy a meter en el aprieto. Otra pieza del puzzle habitual que todo el mundo, que todos, yo creo que como técnicos se recomienda, es hacer ese flushing nutricional a las cerdas antes de cubrir. Bueno, pues esto también es muy antiguo, es de hace 26 años. Digo los 26 años, lo tengo muy marcado porque es cuando legalicé con mi esposa el matrimonio, ¿no? Entonces, lo que está claro es que aumentar la ración o la dieta desde 10-21 días antes de la cubrición lo que hace es aumentar el número de óvulos. Claro, podéis ver cómo el nivel de embriones ahí era realmente bajo, el nivel de ovulación. Estamos hablando de hace 26 años, ¿eh? Está claro que ese incremento nutricional lo que te hace por sistema hormonal es aumentar MLH, FSH, factor de crecimiento insulínico, que entre otras cosas lo que nos hace es una reducción de la atresia folicular, ¿eh?
Y también está claro, según este estudio, lo tenemos todo claro, es que todo lo que podamos hacer con el flushing lo podemos perder posteriormente. O sea, un mayor aumento de número de folículos y de ovulación no implica que tengamos también un mayor número de embriones posteriormente. Dependerá de cómo alimentemos o qué estrés tengamos después o cómo movamos los animales, etcétera, etcétera, pero lo tengamos claro. Pero claro, también está el tema de en qué momento hacer el flushing. Porque claro, flushing, ya he dicho anteriormente que 10, 15 o 21 días antes de la cubrición. Pero también lo tenemos que cuadrar muchas veces con la entrada a BOS, con la adaptación a los BOS. Y lo que está claro es que, por ejemplo, hacer un flushing muy cercano al celo, la verdad es que su eficacia es muchísimo más variable. Y, por supuesto, empezar un flushing en el momento que hay celo, que dicho sea de paso, es cuando, entre otras cosas, la cerda deja de comer voluntariamente, pues es ir en contra de lo que es la propia fisiología. Con lo cual, esto simplemente era un ejemplo de que se puede compaginar la entrada a BOS, la adaptación a BOS, con un flushing alimentario. Entramos las cerdas a BOS, cuando nos salen a celo, la implicación de que están a celo y que entran al BOS dejan de comer voluntariamente, pero posteriormente ya se van adaptando, pasan su celo, empiezan a volver a tener apetito y a la vez se han adaptado al BOS. Con lo cual, cercano ya otra vez al momento del siguiente celo, 16, 17 días, podemos empezar a hacer flushing, mostrar berraco para estimularlas al celo. Es simplemente un ejemplo. Desde el punto de vista de alimentación, entonces, ¿qué podemos hacer, no? Pues estamos influyendo, y ya hemos dicho, en el crecimiento y desarrollo a la primera cubrición. Estamos influyendo sobre la ovulación y la prolificidad y sobre el ratio de partos. Y el otro aspecto importante es qué vamos a hacer con el tema de los problemas locomotores, que no dejan de ser, yo diría que a lo mejor la segunda causa de eliminación de las cerdas actualmente. Sanitarios aparte de mortalidad. El primero posiblemente sea una baja productividad de las cerdas y ese avance del progreso genético, pero el segundo van a ser los aspectos relacionados con problemas locomotores. Veamos qué ocurre cuando tenemos crecimientos diferentes. En este estudio se dividió en 3 grupos de cerdas en función de la deposición lipídica a nivel de P2 y se vio que aquellas cerdas que tenían niveles lipídicos a la cubrición superiores mostraban un mayor número de lechones vivos, sin afectar ninguno de los otros parámetros. Ya podemos pensar, bueno, pues entonces cubrimos cerdas de un buen desarrollo. Pensar, y yo creo que son reflexiones, que las adaptaciones que hacemos, las infectenas, las cuarentenas, llamemos lo que sea, están ralentizando los consumos y los crecimientos. Y es un animal, el actual, que necesita una cierta cantidad de deposición lipídica para mostrar celos, entre otras cosas. Y, por supuesto, según el estudio, que nos influye sobre la propia prolificidad. Pero no solamente esto. En este estudio, recogido en Canadá, lo que se ve es que aquellas cerdas que tenían menor espesor de grasa dorsal mostraban una tasa de eliminación muy superior a aquellas cerdas que tenían mayores niveles de grasa. Hasta el punto de que si comparamos esos ratios que veis, las del grupo, vamos a decir, con más grasa se quedan en torno al primer parto del 90 y tantos %, que es el objetivo a primer parto después de la primera cubrición, y en torno al 80% al segundo, mientras que las primeras ya descienden al 80% de retenidas desde la cubrición al primer parto y descienden prácticamente al 50% al siguiente parto. Luego, fijaros, dependiendo de en qué condición corporal estemos cubriendo la recría, las futuras cerditas, cómo nos influye sobre la tasa de eliminación. Vamos a más, porque claro, el crecimiento lipídico está relacionado también con un crecimiento que el animal tenga. Y se hace un estudio paralelo, y se coge y se dice 3 grupos de crecimientos desde nacimiento. Y nos encontramos que aquellas cerdas que muestran niveles de crecimiento más elevado en toda su recría hasta la cubrición y hasta la cubrición, obtienen un mayor número de lechones, una mayor prolificidad. Sí que es verdad que asociado también con un incremento algo del número de nacidos muertos. Y algo también en modificación significativa en el coeficiente de variación del peso al nacimiento, que lógicamente está correlacionado con la prolificidad, con el tamaño de la camada. Entonces,
Una de las primeras, yo diría que casi conclusiones. Tenemos cerditas que son magras, porque genéticamente son así, pero necesitan un cierto nivel graso, entre otras cosas para generar leptina. La leptina se genera en los adipocitos, que influyen sobre el hipotálamo y a su vez envía neurohormonas a la hipófisis anterior, que genera LH y hormona de crecimiento. Y esto repercute en alcanzar la pubertad y la ovulación. Luego necesitamos cerditas con cierto nivel graso. Yo diría, no sé si en todas, pero la mayoría de las genéticas actuales. Por tanto, objetivos, con algunas conclusiones intermedias. Necesitamos un cierto grado de engrasamiento en las cerdas. Tenemos que saber cómo estamos alimentando. Al libitum, no al libitum. Y con qué características del pienso. Gestantes, lactantes, un pienso de recría específico, etc. Pero desde luego en esa línea. Y lo que hemos dicho ya, compaginando el crecimiento con ese nivel de engrasamiento, con la exposición al berraco, etcétera, etcétera. Pero a su vez nos encontramos con una problemática, y es real, que esas cerdas de mayor crecimiento también son cerdas que normalmente presentan mayores problemas de aplomos. Claro, le tendremos que dar solución de alguna manera, ¿no? Y muestran mayor porcentaje de cerdas eliminadas al segundo parto por esos problemas de aplomo, por ese crecimiento muy elevado en esas primeras fases. Lógicamente depende del sistema de alojamiento, de racionamiento, etcétera, etcétera. En este estudio también bastante famoso, estos autores indicaban que cerdas cubiertas a partir de 32 semanas de vida, para ellos el porcentaje de eliminación se elevaba de una manera muy importante. Lejos del objetivo que decíamos de retención desde la primera cubrición al primer parto del 100 o 95%, del 80 y tantos al segundo y por encima del 75 al tercero. Pero volvemos a lo mismo. En los estudios a veces hay que profundizar y dices, bueno, ¿pero cómo están recriadas estas cerdas? ¿Y por qué se eliminó esa tasa tan elevada? ¿Por baja productividad o porque tenían los problemas de aplomos que hemos mencionado hace un momento? Luego dependerá también cómo estemos alimentando a las cerdas, cómo estemos suplementando con algunos nutrientes a ese tipo de cerdas. Claro, en este estudio se compara problemas de osteocondrosis en animales desde desteta sacrificio alimentadas al libitum racionadas o racionadas al libitum o racionadas desde el principio. Evidentemente, los problemas de osteocondrosis son mucho menores en aquellas cerditas que han sido racionadas desde el principio. Entonces, claro, tenemos un difícil encuadre, porque necesitamos animales de cierto espesor de grasa dorsal, de cierto crecimiento, pero sin problemas de aplomos. Pues a ver cómo lo hacemos. ¿Lo sabe alguien seguro? Pero no solamente es esto, y en esto lo vemos, o sea, esas cerdas que han adquirido por un excesivo también crecimiento muestran también otra vez lo mismo, una mayor tasa de eliminación de cerdas al primer parto y hasta el quinto, hasta el punto de que de la primera inseminación al segundo parto se eliminan en aquel grupo de cerdas de más de 190 kilos, se elimina el 50% de las cerdas. Y ahora yo me acuerdo también de la sanidad. Y dices, joder, si elimino el 50% de las cerdas, ¿cuántas cerdas necesito meter? ¿Y qué problemática me genera también sanitariamente tener una tasa de renuevo de esta manera, con entrada de animales nuevos, yo no sé si permanentemente, pero con frecuencia? Estas son preguntas, son debates que nos tenemos que hacer, ¿eh? En alimentación, nosotros decimos que principalmente va a haber tres fases. Una de 30 a 60 kilos aproximadamente, ¿eh? Otra de 60 a 100, 110 y otra de 110 hasta la primera cubrición. Siempre todo aproximadamente. En esta primera fase, pues ¿qué se busca? Pues lo primero que se busca es empezar a separar las futuras reproductoras de los que son animales de engorde o machitos o lo que queráis, pero comenzar pronto. ¿Por qué? Porque es el momento de máxima mineralización ósea del animal. Y lo que hagamos en un animal de 20 kilos nos va a repercutir posteriormente. No pretendamos arreglar problemas de osificación temprana posteriormente, porque es muy difícil.
¿Qué buscamos? Lógicamente, pues ese crecimiento armonioso, con un desarrollo y consolidación de los huesos, ¿no? El cuidado de las pezuñas. Posteriormente veremos algo de tipos de minerales, ¿no? Y también, desde luego, el control del desarrollo muscular. Son animales de elevado crecimiento magro. Pensamos que el animal tiene que expresar prácticamente su potencial en estas edades. Porque si no, en numerosas ocasiones, entre otras cosas, luchamos contra ellas. Hay maneras de hacerlo, no digo que no, pero luchamos contra algo que el animal quiere, que es crecer porque tiene todo su potencial, con lo que nosotros queremos no hacerle, que es que no crezca en exceso. En esa segunda fase, entre 60 y 110 kilos aproximadamente, nos encontramos, y lo hemos mencionado anteriormente, con que existe el primer desarrollo del aparato reproductivo. Luego, ojo cómo estamos alimentando en estas fases. Por supuesto que sigue siendo una fase de mineralización ósea importante, no tanto como aquel, pero sí, desde luego, para no limitar o ir en contra de la propia fisiología con animales que muestren crecimientos de en torno a 625-650 gramos desde nacimiento. Y si echáis cuentas, os daréis cuenta o llegaréis a ver el peso al que se cubre por primera vez. ¿Vamos bien de tiempo, Fernando, o no? Sí. Claro, aquí entramos en el debate de si racionar o no racionar, pero en cualquier caso que el racionamiento no sea excesivo, salvo, insisto, que queramos o nuestra estrategia sea cubrir a edades muy elevadas. Ya tendrá el animal tiempo de expresarse de otra manera. Y, por supuesto, cuidando otros aspectos desde la base, que no nos eliminen problemas de canibalismo, de mordeduras, por densidad de animales, etcétera, etcétera. Y, por último, la tercera fase, que es desde que recibimos en numerosas ocasiones, si es una granja que está abierta, cerdas de reposición de 100-110 kilos hasta la cubrición. Aquí sí que no es tan importante ya el nivel proteico del pienso, el nivel aminocídico nitrogenado del pienso, porque lo que buscamos, y lo hemos dicho anteriormente, es que el animal comience a deponer un cierto nivel graso, entre otras cosas, para que el sistema hormonal, lectinas y no sé qué, empiece a funcionar. Pero acordémonos que son animales de crecimiento magro, Por supuesto, hay que tener una consolidación de las pezuñas, la reactivación, puesto que vamos a exponer los berracos ya, la reactivación del aparato reproductivo, cercano a la pubertad. En cualquier caso, diríamos que en esta fase no es demasiado adecuado racionar cercano a la pubertad, porque podremos tener estos problemas asociados a menos adiposidad, menos producción hormonal de lectina, etc. Si os acordáis, el ensayo que he puesto anteriormente de canadiense, a mí me gusta desmenuzarlos, me gusta ver no solamente lo que ellos quieren transmitir, también se sacan muchas cosas y profundizas, ¿no? Y decíamos, bueno, el nivel de lectina era similar, salvo en el grupo que estaba racionado, el nivel de tejido parenquimantoso era más o menos igual, salvo en el grupo que estaba racionado desde el principio, pero en el resto no había diferencias significativas. Y abajo había también un nivel de lectina que también correspondían en estos grupos que acabo de mencionar las mismas diferencias. Sin embargo, cuando desmenuzas esto, y fijaros lo que puede ser importante que un animal crezca y crezca magro al principio. Aquí lo que vemos es ingestas de lisina mucho más elevadas aquí y la tasa de cerditas que no alcanza la pubertad es sensiblemente mayor. Y, por supuesto, en el grupo que anteriormente estaba perjudicado, que no alcanzaban el nivel de lectina y demás. Pero una tasa de pubertad mucho menor, a los 200 días, después de exponer a los berracos a los 150 días. Claro, decimos, hombre, el primer ensayo decíamos, no tiene tanta importancia el nivel aminocídico, por lo menos desde el principio, sobre los nacidos, etcétera, pero sobre las cerdas que alcanzan la pubertad sí que vemos que hay una diferencia significativa. No sé si, no está analizado estadísticamente, pero aparentemente parece, puesto que no era objeto el estudio del mismo, pero aparentemente parece que hay una diferencia significativa. Luego, ¿qué ocurre con estas? Podéis pensar, bueno, estas
joder, estaban comiendo más proteína, más de todo. Ojo que también si nos excedemos, lógicamente hay una desaminación nitrogenada que el animal lo tiene que expulsar y entre otras cosas eso es un coste energético calórico que el animal pierde para su crecimiento y demás. Luego, un exceso también perjudica. Pero pensemos niveles de proteína desde el principio, cómo nos pueden afectar la tasa de cómo alcanzamos el nivel de pubertad. Estos son datos del grupo de Izo in vivo, donde en esta misma fase de 110 a cubrición hacían, yo creo que es un ensayo bonito. Hombre, veréis posteriormente datos de producción numérica y diréis, joder, es que estos son muy bajos, estamos hablando de 2003, ¿no? Y 2003, pensar lo que teníamos hace 13 años de nacidos totales. Pero aquí lo que se trataba era de comparar, dar un alimento de recría y lactación frente a uno de gestación. El de gestación es el azul. Y lo primero que nos encontramos es que cerditas de menos de 130 kilos, nos vamos en torno al 30% de cerdas cubiertas con un peso bajo, porque las hemos dado un pienso de gestación desde los 110 hasta la cubrición. Porque trabajamos con poblaciones. El problema no es estas cerdas, que lógicamente las que han comido pienso adaptado o pienso de lactación es más alto, pero el problema no es este, el problema son estas. Son aquellas supercerdas que decía Carlos Piñeiro hace unos meses. Joder, ¿por qué tenemos cerdas al primer parto con un nivel de prolificidad muy elevado y otras que no? Pues pensemos con qué peso estaban cubiertas en función también de cómo las hemos alimentado desde que nos han llegado a la granja o desde que tenían 110 kilos. Ya sea tanto en cuarentenas de 50 días como en cuarentenas de 70 días. Es decir, con dietas más específicas en esas fases, homogenizamos la población, que es muy importante. Y no solamente en cuanto al peso a la primera cubrición, sino volvemos otra vez a lo mismo, el otro caballo de batalla, sino también en cuanto al porcentaje de eliminación de las cerdas en partos sucesivos. Y aquellas cerdas que comían, vamos a decir, más apropiado, tenían niveles de efectividad, niveles de permanencia en granja mucho más elevados que aquellas que no, de en torno a 2-3 puntos. Y eso se prolongaba al segundo y hasta el tercer parto. Y no solamente eso, lo que decíamos, el efecto sobre la prolificidad. Este sería la prolificidad hasta el tercer parto de unas cerdas y de las otras. Y aquellas cerdas alimentadas de una manera más adecuada alcanzaban a tener un mayor número de lechones. Que sí que es bajo, pero insisto que es un estudio ya de hace 13 años, desde 2003. Algún apunte, y voy ya terminando, Fernando. Algún apunte rápido a nivel de minerales, ¿no? De la nutrición, vamos a decir, de la micronutrición, pero en macronutrientes, ¿no? Primero, con respecto al fósforo, realmente, aunque es un nutriente muy trillado, pero tampoco hay tanta bibliografía con respecto a la recría de cerdas. No hay tanta. Pensemos lo que hemos dicho anteriormente, que la tasa de mineralización superior del animal comienza en la segunda fase del lechón y posiblemente en las primeras fases del cebo. Que las necesidades de fósforo, bueno, pues ahí veis una regla. Y lo tercero que podéis ver aquí son necesidades en mínimos estándar que actualmente una empresa genética recomienda. Pero claro, volvemos a lo mismo. Una empresa genética recomienda, fantástico, pero ¿con qué crecimiento? ¿Con qué concentración nutricional? Porque eso nos dará un índice de conversión y ese índice de conversión nos variará también el consumo que el animal tenga. ¿Con qué estrategia de alimentación? ¿Las quiero que crezcan rápidamente o quiero ralentizarlas mucho? ¿Con qué relación con el calcio? El fósforo sabéis que ahí, entre otros temas, está muy relacionado su disponibilidad, su absorción con el nivel también de calcio que tengamos, con el ratio que tendréis de calcio-fósforo, ¿no? Y también de la calidad de los carbonatos y de los fosfatos, no nos olvidemos. Y, por supuesto, de la calidad o del empleo de fitasas que se están utilizando y del sustrato fítico que se esté aportando. Porque una enzima, para ser efectivo, necesitará, evidentemente, como todos sabéis, un sustrato fítico, un sustrato sobre el que actúe. Si no hay sustrato fítico, no actuará. Y por otra parte, reflexión.
La mayoría en nutrición hemos trabajado en base a esos criterios. Decimos, bueno, aplicamos unos niveles de fósforo digestible para obtener el máximo crecimiento, para obtener el mejor índice de conversión, para obtener la mejor mineralización ósea, pero para que no tengamos problemas normalmente de fracturas. ¿Y qué ocurre con cerditas que queremos que lleguen a 5, 6, 7 partos? Pues habrá que trabajar con un concepto también de resistencia ósea a largo plazo. No podemos basarnos en recomendaciones y en límites mínimos, que muchas veces, dicho sea de paso, están asociados a problemas de contaminación y por eso están limitados en algunos países, o problemas simplemente de coste, porque lógicamente es un nutriente caro. Este es un grupo, y ya vemos que tiene otros datos productivos, pero este es un ensayo bonito también del grupo más reciente, del 2009, ¿no? En el que se ve que se expone a las cerditas de reposición desde el destete a dietas bajas en fósforo o altas en fósforo, y cómo repercute posteriormente en todas las fases, crecimiento, recría, no sé qué, siempre bajo, alto, y cómo nos repercute sobre los nacidos vivos al primer parto. Los trabajos en cerdas son muy engorrosos porque requieren mucho tiempo y hay muchas variables por medio que nos pueden hacer que se desvirtúen los resultados. Pero estos fueron los datos. Es decir, que también nos cabe plantear, aquí sí un cálculo más matemático, qué requerimientos de fósforo tenemos, no mínimos, sino por resistencia, y para parir cerdas 16, 15, 16, 17, 20 lechones, no los 12 que teníamos antaño. Voy terminando porque me como el tiempo. Rápidamente solamente apuntar que evidentemente esa micronutrición también tiene importancia. Y ahí veis en el trabajo de este señor la importancia que tienen algunos microminerales, en este caso cobre, manganeso, zinc, sobre el desarrollo del aparato reproductivo. Pensemos que esos microminerales forman parte o activan o son cofactores, llamémoslo como sea, de temas oxidativos, pero también de la producción hormonal. Y desgraciadamente, voy ya rápido, incluso estamos en limitaciones legales por excreción y demás que nos limitan los aportes de algún tipo de esos microminerales. Es decir, que tendremos también que pensar con qué biodisponibilidad estamos trabajando respecto a esos minerales, que nos repercuten evidentemente en aquellos problemas de aplomo que estábamos diciendo, pero también en el sistema hormonal. Y por supuesto, no quiero dejar de decirlo, dependerá también, lógicamente, de qué calidad de instalaciones y de suelo tengo durante la recría de la cerda, ¿no? En este estudio de esta empresa yo creo que es la octava, la novena productora en Estados Unidos. Pues ellos hicieron un estudio de trabajar con minerales, vamos a decir, orgánicos, con fuentes inorgánicas. Y vieron el porcentaje de tasa de eliminación de cerdas al primer parto. Y vieron significación de eliminación de cerdas de en torno a un punto, y pensar el coste que ello implica. Decíamos, ¿cuánto vale una cerdita? 240, 250, 260 euros. Un punto menos de eliminación, un medio punto más o menos de cojeras menos y medio punto también aproximadamente de enfermedades, que decían ellos. Claro, ¿enfermedades asociadas a qué? Porque es posible que también sean enfermedades asociadas a problemas locomotores, ¿no? Y, por supuesto, no nos olvidemos también desde un punto de vista de los requerimientos de las vitaminas. Esto sería un ejemplo clásico de cómo actúan, pero bueno, hay vitaminas del grupo D, evidentemente, que actúan sobre el metabolismo óseo. Biotinas que actúan sobre los nacidos vivos, pero también sobre los problemas de pezuñas, sobre los aplomos. Por supuesto, vitamina E y otros antioxidantes, no solamente vitamina E. Estamos recriando cerditas que, entre otras cosas, por aspectos sanitarios, estamos sometiéndolas a una fuerte activación del sistema inmune. Sus necesidades son más elevadas. Desde la empresa, ¿qué estamos haciendo? Pues empezando a trabajar no solamente sobre planteamientos de cómo crecen los animales en testajes y demás, o desde el nacimiento hasta determinados pesos, sino en requerimientos. No lo vais a ver, tampoco es el objeto para verlo. Pero sí, desde luego, pensamos esas dos cosas, ¿no? Los requerimientos son diferentes en las tres fases.
son diferentes si disponemos, que son la mayoría, de animales de deposición magra o elevado, y son diferentes los requerimientos aminoácidos por la activación del sistema inmune. Y hay algunos aminoácidos que están involucrados y se ve aumentado sus requerimientos por esas actividades. Pues ya concluyo. La recría de las cerdas es el motor se decía siempre que el motor de la granja siempre es la cubrición. La recría de las cerdas es el motor del futuro que vamos a tener inmediato, del futuro inmediato, que necesitamos cubrir cerdas de cierta condición corporal y desarrollo en su condición lipídica y de magro, que hay que compaginar todo esto. No me quiero cuadrar otra. En definitiva, que se trata de cuadrar ese puzzle, el puzzle que hemos visto anteriormente. Y pensemos lo siguiente, y desde que la he cubierto la recría por primera vez, ¿qué ocurre? Pues pensemos que son cerditas cubiertas más o menos con el 70% del peso vivo de adulta. Es quizás grosero y pido disculpas, pero pensar que una mujer se queda embarazada con 35 o 40 kilos. El objetivo también poscubrición tiene que ser que aquella cerda poscubrición acumule reservas, ya que normalmente la ingesta en la primera lactación no va a cubrir sus necesidades, con el objetivo de que haya un 10% menos de desvige en el primer parto, o sea, del primero al segundo, y con la intención también de reducir un efecto sobre la siguiente camada, que es importante. Pero la verdad es que ese no es objeto de hoy, y eso lo dejaremos para otro tiempo. Pues muchas gracias a todos y a vuestra disposición. Bueno, tenemos tiempo para alguna pregunta. ¿Ahora o luego? Yo creo que ahora, porque siempre es mejor tener las cosas calientes. ¿Alguna pregunta? Hostia, no se ve nada. Bueno, mientras os lo pensáis, yo quería comentarte algo también que yo creo que es interesante, y es qué sucede en cuanto al desarrollo de las cerditas de reposición, cómo influye el fotoperiodo, por ejemplo. Porque, sobre todo en aquellas explotaciones que vayan comprando por tandas, pues 2, 3, 4 tandas al cabo del año, que es lo que has comentado, ¿influye ahí? ¿Tenéis alguna metodología, no sé, particular o alguna corrección? Hay dos aspectos. Primero, las granjas normalmente, la mayoría de las granjas poco a poco, el tema del fotoperiodo lo están supliendo con otro tema, ¿no? Que es luz artificial, ¿no? En un momento dado. Pero no obstante sí que tiene ese efecto, y era el estudio del amigo Carlos Piñeiro que mostraba cerditas nacidas en determinado periodo, recomendada cubrirlas un poco antes o un poco después, en función de cómo alcancen su pubertad, influenciadas por el momento en que han nacido y por el fotoperiodo. O sea, sí que tiene verdaderamente. Lo que pasa es que, lógicamente, aquellos objetivos de cubrición de las explotaciones pues te conlleva a que no es una práctica habitual, en función de la época en que hayan nacido, retrasar o adelantar la edad a la primera cubrición. Pero sí tiene su influencia. No sé si hacer el chiste, Manolo, ya o no. Ya tiemblo. No, vamos a ver. Excelente y bueno, ya sabes que estoy de acuerdo contigo en muchas cosas. No estoy de acuerdo contigo en lo del engrasamiento de la cerda. Las cerdas modernas creo que es más interesante su crecimiento magro que el espesor de grasa dorsal. Creo que es más... Cuando hablamos de la supercerda y el concepto que hablamos de supercerda, que debemos de entender es que tenemos que criar primerizas que sean súper buenas. Y eso significa que la cerda tiene que estar ancha, que tiene que tener 1,2 metros para que no esté coja, que tiene que crecer deprisa y que tiene que crecer entre 600 y 800 gramos, y que las genéticas modernas no te dejan que la cerda engrase porque la tienes que cubrir entre 145 y 155 kilos. Un poco estoy en contra cuando muchas veces me dicen que las cubra con 135, sobre todo porque me tiene que llegar a primer parto con 190 kilos para que me aguante el primer parto. Entonces, eso de la grasa yo no lo tengo muy claro, porque hace unos años yo me hinché a medir con el renco y ahora dicen que no vale para nada, ¿sabes? Y le tengo una manía a la grasa que no la puedo ver. Y es por el renco aquel. Cada vez que veo el renco me pongo malo.
Manolo, Porque me obligaron a medir todo porque era la repera el renco. no, Manolo, si como no puede ser de otra manera, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que quizás me he explicado yo mal. Yo no quiero significar por un estudio concreto que tengan que tener 15, 16 y 17. Evidentemente las genéticas de hoy en día son hipermagras. Yo no marco cifra. Puede ser 12, puede ser 14 de grasa. No hay que obsesionarse con eso. Lo único que digo es que tienen que tener algo de grasa. Hombre, lo que no podemos es ir en contra de la fisiología, que ese es el error. Y si tenemos cerdas que su espesor de grasa es 16, llevarlas a 20 es una barbaridad. Entonces, como no es de otra manera, estoy completamente de acuerdo contigo, Manolo. O sea, quizás me he expresado yo mal. No, que yo te habré entendido mal, que no estoy yo con fin. No toméis los datos que han aparecido en algunos estudios como que es la referencia. Igual estamos hablando para una genética actualmente 14, 15, pero sí que es cierto que en esos rangos aquellas cerdas que están más desarrolladas van mejor. En primerizas, Sí. no en multiparas. Bueno, ¿os parece que No, solo otra cosa. Vale. Porque el estudio de Pinilla es súper bueno. Y a mí me gusta mucho. Pero va asociado a por qué se produce esa pérdida de prolificidad cuando entran las cerdas. Y es porque tiene restricciones dentro del ciclo, de la duración del ciclo ovárico. El problema de hacer el flushing es cuando muchas veces tenemos cerdas en box, ¿cómo hacemos si no las tienes separadas para darles 2 veces al día que coman más? Porque las cerdas con el dosificador se comen lo que se comen, no se comen mucho más. Es que lo único es, Manolo, trabajar lógicamente zonas, vamos a decir, eróticas separadas y separar nulíparas de multíparas. O sea, no queda más remedio. Agruparlas en un sitio unas y otro sitio en otras. Si perjudicamos, porque dices, bueno, es que tengo 50 camisas para nulíparas y resulta que tengo 60 en esta ocasión, en este lote, bueno, pues 10 estarán perjudicadas, pero no perjudicamos a las 60. Entonces, está claro que los aspectos de manejo, lógicamente, tienen todo ese grado de influencia. Pero sí que es verdad que el flushing tiene ese efecto, pero no nos olvidemos que el flushing desde un inicio, porque muchas veces te encuentras todavía casos de, no, flushing 2 días antes del celo. Mira, ahí la eficacia va a ser sensiblemente más variable, porque además, insisto, nos acercamos fisiológicamente a que el animal deja de comer por la propia salida al celo, por la propia estimulación del celo. Bueno, gracias. De todas formas, tanto Luis como Álvaro pues estarán luego también por aquí, o sea que si queréis abordarlos en algún momento, pues tampoco hay problema. Bueno.